muy bienvenidos a este sexto programa de Mucho Más Protegidos. Si es la primera vez que te estás conectando y te querés preguntar de dónde sale este programa, bueno, vamos a empezar contándote eso. Este programa es organizado por el Instituto Vida y Consultores Asociados de Argentina, que si querés encontrar más información en las redes sociales, podés ingresar a la página que vas a encontrar acá abajo, que es www.ipca.org.ar, y si no, tenés por Facebook e Instagram como institutovida.ar. ¿Quién es Instituto Vida? Instituto Vida y Consultores Asociados de Argentina es una institución que ayuda a instituciones, a empresas, a familias a mejorar el estilo de vida por uno mucho más saludable. Así que si querés tener más información acerca de esta institución que no solamente está en Argentina, sino en otros países también con más de 5.000 instituciones, te invito a que ingreses a la página. ¿Qué nos convoca a hacer este programa? En principio, que estamos todos en pandemia y que queremos mejorar nuestro estilo de vida para encontrar nuestro sistema inmune mucho más protegidos. Entonces, pensamos en este programa, del cual tengo dos noticias para darte. La primera, capaz que no es tan buena, que este es el último programa de una serie de 6 programas que vinimos haciendo y que vos ahí del otro lado nos estuviste acompañando. Y la segunda noticia es que tenemos una buena, 5 profesionales de lujo para terminar este ciclo de una manera espectacular. Así que si entraste a mirar por curiosidad, pero querés saber más de qué se trata, quédate ahí hasta el final que nos vamos a estar acompañando. 5 profesionales de primera para este programa que, si bien toda la cuarentena se alargó, nosotros queremos que vos en tu casa puedas encontrar consejos prácticos para saber cómo mejorar tu salud, no solamente ahora, sino que tengas hábitos para el resto de tu vida. Así que nos vamos a ir a este primer bloque. Para este primer bloque pensamos en un profesional que nos dé algunos consejos que no hayamos tenido en otros programas, así que lo voy a presentar a él. Él se llama Luis Mantilla, es médico especialista en cardiología y es vicejefe del servicio de cardiología del Sanatorio Adventista del Plata en Entre Ríos. Le doy una muy bienvenida a él en este sexto programa de Mucho Más Protegidos. Y doctor, queremos saber, ¿será que la pandemia, esto de poder estar en cuarentena, aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares? Hola a todos, muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio. El tema que nos convoca hoy sobre si la cuarentena puede aumentar las enfermedades cardiovasculares. Quizás antes de responder esa pregunta, recordar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. La Organización Mundial de la Salud reporta alrededor de 18 millones de muertes anuales. Eso implica el 32% de las causas de muerte. Y Argentina no es la excepción a la regla. También es la primera causa de muerte en nuestro país. Alrededor de 100.000 personas por año fallecen por este motivo, y eso implica 270 muertes por día por esta enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hablamos de infarto agudo de miocardio, del accidente cerebrovascular y de la insuficiencia cardíaca. Distintos reportes de Europa y Estados Unidos han mostrado que en esta pandemia aumentaron los casos de enfermedad cardiovascular. Uno de ellos, por ejemplo, del estado de Nueva York, en el periodo de marzo a mayo, comparándolo con el año pasado, se vieron 6.000 casos nuevos a los que ya tienen en forma controlada, digamos, o esperada de esta enfermedad. Y por un lado nos encontramos con un dilema, porque el paciente que tiene enfermedad cardiovascular, si se infecta de COVID, tiene peor pronóstico. Pero por otro lado, este aislamiento ha llevado a una disminución en el control, ha llevado a que no se traten las enfermedades, sobre todo aquellas que requieren intervención,
ya sea quirúrgica o vía hemodinamia, y eso hace que haya aumentado en este periodo de tiempo la enfermedad cardiovascular y los casos de muerte, que es lo que más nos preocupa. Por eso debemos encontrar un equilibrio, ¿no? entre estas dos situaciones. Además del aislamiento y la falta de control, hubo limitaciones en el acceso a la medicación, mucha gente con miedo de no querer salir, también aumentó el estrés, aumentó el cortisol endógeno, que es un disparador para la ruptura de la placa aterogénica, que es la que produce finalmente ese evento coronario o el evento cardiovascular. También estamos más sedentarios, estamos tentados a comer cosas dulces, a aumentar de peso, a que no estemos más irritables, que haya insomnio, en fin, todo un escenario que predispone y favorece también a esta manifestación, ¿no?, de la enfermedad cardiovascular. La Sociedad Argentina de Cardiología y el Sanatorio Dentista del Plata nos sumamos para poder darte algunas recomendaciones, sobre todo para aquel paciente que tiene la enfermedad cardiovascular establecida, ¿sí? En distintos medios, de distintas maneras, podemos llegar a nuestros pacientes, ya sea a través de la telemedicina, a través de una llamada telefónica, y estamos también en los distintos centros abriendo las puertas y conectándonos con nuestros pacientes para que con la debida protección, ya sea con el barbijo social, con el distanciamiento adecuado, con el lavado de manos, puedas concurrir, atenderte. En general las instituciones tienen los sectores separados, COVID, no COVID, ya sea lo ambulatorio y las guardias, para poder atender a nuestros pacientes, ¿sí? Una de las recomendaciones es quiénes son los pacientes que deben concurrir a la consulta, a quiénes tienen que ir. Y bueno, el paciente que tiene enfermedad coronaria crónica, que hace varios meses que no ha ido, el paciente que tiene valvulopatías, por ejemplo, los pacientes con estenosis aórtica, que requieren quizás un nuevo ecocardiograma, un control clínico, los pacientes con insuficiencia cardíaca y requieren algún ajuste de medicación, pacientes con implante de marcapasos y cardiodesfibriladores, ellos en forma regular necesitan medir y ver cómo funcionan los dispositivos, aquellos pacientes con patología en la aorta, como los aneurismas, que también requieren un control periódico, pacientes con miocardiopatías, aquellos pacientes que son hipertensos y están mal controlados, con registros muy elevados en la casa, deben consultar y quizás concurrir a su cardiólogo de cabecera. Y finalmente un aspecto importante son los pacientes que están anticoagulados. Muchos de ellos toman medicamentos que requieren un control mensual y el monitoreo adecuado hace que el tratamiento sea eficaz o no. Una recomendación importante es no abandonar la medicación. Sabemos que el virus del COVID, cuando entra a la célula, lo hace a través de ciertos receptores, donde también otros fármacos para hipertensión y para insuficiencia cardíaca actúan, pero no los debemos suspender. Ya se ha demostrado que no interfieren en contagiarnos más o que nos va a ir peor si tenemos la enfermedad por tomar esos medicamentos. Todo lo contrario, si los abandonamos, tenemos riesgo de crisis hipertensivas y de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Es muy importante aprovechar este periodo para seguir comiendo sano. Una dieta basada en frutas, verduras, legumbres, que la bebida principal sea el agua. Poder descansar lo suficiente, pero también, aunque vivas en un departamento, quizás estés limitado por el espacio, encontrar una rutina para moverte, para ejercitarte. Eso también va a hacer bien, va a hacer que liberes el estrés, ¿sí?, para que baje la tensión. Y de la misma manera es importante reconocer cuáles son los síntomas que me deben motivar a ir a una guardia. Esto de la pandemia ha hecho que los pacientes con dolor, con alguna molestia y por el miedo a ir a una guardia se queden en la casa y tengan un evento cardiovascular sin consultar a tiempo, inclusive falleciendo por no haber
asistido a un lugar donde se los puede ayudar. Entonces es importante reconocer los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas de la enfermedad cardiovascular? El más frecuente son los dolores torácicos, ¿sí? El paciente que es coronario ya reconoce los síntomas, generalmente la manifestación es la misma y ante esa situación debe concurrir lo antes posible. También la falta de aire, que puede ser progresiva o aguda, llamada como disnea. Otro síntoma importante, cardinal a tener en cuenta, son los síncopes, que es la pérdida de conocimiento y la pérdida del tono postural. Eso también debe motivar a la consulta. El aumento de los diámetros de las piernas, los famosos edemas, puede estar atribuido a una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Si ese edema es unilateral, de una sola pierna, puede deberse a una trombosis venosa profunda, ¿sí? Los síntomas del accidente cerebrovascular pueden ser desde un trastorno en el habla, que es aguda, que puede ser permanente o transitoria, un trastorno motor. En general, el accidente cerebrovascular afecta de un lado, sea derecho o izquierdo, afectando el brazo, la pierna o ambas a la vez, y son motivos para concurrir a la guardia, así como palpitaciones, ritmos irregulares, una arritmia descompensada nos debe motivar a consultar. Espero que estos consejos les hayan servido, que podamos encontrar un equilibrio entre protegernos del COVID, pero el paciente con enfermedad cardiovascular consultar con su médico, si lo pueden hacer a través de la telemedicina o una llamada telefónica, hacerlo, y él considerará si es oportuno o no que se acerque a la institución y poder seguir protegiéndonos de la pandemia, pero también de esta enfermedad que causa más muertes, que necesita ser controlada, y ojalá que podamos todos superar de la mejor manera esta situación que hoy nos toca vivir. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias a vos, Luis, por habernos dado cada uno de esos consejos y llamar nuestra atención acerca de la importancia del cuidado de nuestro organismo, todo el sistema cardiovascular en tiempo, aunque sea de pandemia. Nos llamó mucho la atención esto de que 270 muertes por día en Argentina en un promedio es un montón. Y pensar también que es la primer causa de muerte a nivel mundial y en Argentina también, nos llama a pensar que tenemos que cuidar todo nuestro sistema cardiovascular. Gracias también por contarnos un poquito acerca de los cuidados que están teniendo ustedes en los distintos lugares de salud para que la gente se anime a seguirse atendiendo, porque es importante no solo tomar la medicación como corresponde, sino también hacer los controles de salud correspondientes. Así que bueno, muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Nosotros desde acá empezamos a cuidar todo nuestro sistema cardiovascular, y si vos querés cuidar tu sistema cardiovascular empezando preparando jugos medicinales, yo te invito. El Poder Medicinal de los Jugos es un excelente libro, porque a partir de la página 76 vas a encontrar jugos que mejoran todo el sistema cardiovascular, desde mantener los latidos fuertes del corazón, poder tener jugos para mejorar los niveles de hipertensión, todo lo que es arteriosclerosis, si vos tenés problemas de colesterol, también de los triglicéridos y muchísimos problemas más que pueden haber en nuestro funcionamiento de todo el sistema cardiovascular. Este libro, preparado por el doctor Jorge Pamplona Roger, es un excelente material para que vos también lo tengas en tu casa. ¿Y cómo lo vas a poder conseguir? Bueno, vas a ingresar a www.ipca.org.ar. Un consultor de salud se va a poner en contacto con vos y te va a decir cómo puede llegar este libro y cada uno de los que presentemos a tu hogar. Para este segundo bloque, pensamos que es sumamente necesario que vos te lleves algunos consejos prácticos de qué hacer de ahora en más en estos cuidados de la salud de la pandemia. Entonces, para eso invitamos a la licenciada Daniela Escudero. Ella es licenciada en enfermería y tiene un máster en efectividad clínica y sanitaria. Ella también es docente y trabajó en distintas universidades y también ha realizado una investigación
que tiene diferentes publicaciones. Bueno, ella es autora de un libro que se llama La metodología de la investigación. Así que vamos a darle una muy bienvenida a este 6º programa a ella. Vamos a invitarla y la verdad queremos dejarle el tiempito para que nos diga cómo podemos hacer o qué podemos hacer para empezar a cuidar nuestra salud en este tiempo de pandemia. Muchas gracias, Cecilia, y gracias también al Instituto Vida por invitarme a participar. La verdad es que la pregunta que haces es muy importante. De hecho, hace unas semanas atrás salió publicado en la revista Lancet la importancia de poder tener un enfoque multifacético en el medio de esta pandemia. ¿Y cómo es esto? La verdad es que estamos muy enfocados en los cuidados relacionados al COVID-19, pero hay otros aspectos de nuestra salud que son indispensables que podamos cuidarlos. Fíjate qué importante que es que nosotros volvamos a hacer énfasis o recordar aquellas actividades que podemos tomar en nuestra vida diaria para promocionar la salud. Es decir, tomar más agua, hacer ejercicio, poder tener una alimentación con más frutas y verduras. Son cosas sencillas que podemos hacer en nuestra casa y nos van a traer beneficios para la salud. Ahora, agrego a estas que son muy sencillas, la importancia de la luz solar, la ventilación en nuestras casas, que además de traernos beneficios para la salud en lo físico, también nos van a hacer bien en lo emocional. Y en este punto también quiero destacar que es necesario que nosotros podamos tomar actividades que puedan mejorar todo lo que tiene que ver con nuestra área social, emocional y también espiritual, que en este momento de la pandemia podemos llegarnos a enfocar un poco más en lo biológico, pero no podemos descuidar estas otras áreas. Ahora, también es cierto que muchas personas hoy ya tienen un diagnóstico previo que no tiene nada que ver con el COVID-19. Y a ellos quiero decirles y tomar un poquito la importancia de que puedan cuidarse en este tiempo. Saben, está registrado que ha habido una disminución de las consultas entre un 50 y un 75% de las consultas que normalmente las personas deberían hacer. Entonces, aquellos que ya tienen un diagnóstico, quiero recordarles, ¿sí?, la importancia de hacerse los controles médicos, seguir su plan de medicación, seguir con el plan nutricional que de pronto su nutricionista ya le dio. Es importante que todas las personas que ya tienen un problema de salud no lo dejen de lado aún en medio de esta pandemia. Recordemos que nuestra salud es mucho más que lo físico. Por eso, en aquellas oportunidades que las personas tengan de anotarse en una clase que les pueda dar recursos de cómo sentirse mejor, de cómo poder manejar este aislamiento social, les recomiendo que puedan hacerlo. Y por supuesto también buscar a un consultor de salud que seguramente les va a poder brindar esos consejos particulares, individuales para cada uno y que seguramente les van a venir muy muy bien. Muchísimas gracias, Daniela, por cada uno de esos consejos que nos diste, pero la verdad que no sé si soy yo sola que me hago esta pregunta o alguno más del público tiene ganas de hacértela, pero entre tantos cambios que proponemos, la verdad es que no sabemos por dónde empezar. Así que vos, ¿qué consejos nos podés dar acerca de por dónde podemos empezar para empezar a hacer nuestros cambios en este estilo de vida que lo queremos tener mucho más saludable? Y la verdad es que para eso hay un consejo que suelo dar en las charlas que tenemos con las personas y para que ustedes recuerden, 3P. Pequeños cambios, posibles y perdurables. ¿Qué es esto? La verdad es que todos estamos en una situación de salud diferente. Algunos ya tienen un programa regular de ejercicios,
consumen suficiente agua, pero quizás otros todavía no hagan estos hábitos, no los tengan incorporados como hábitos. Entonces, cada persona debería preguntarse, ¿cuál es ese cambio que yo debería hacer, aunque sea pequeño, ¿sí? Pero que sea posible para mí y que sea posible de mantenerse en el tiempo, es decir, que sea perdurable? Eso la verdad es que creo les va a ayudar muchísimo para que ustedes puedan ponerse metas alcanzables, pero de manera particular, ¿sí? Y eso sin duda que va a guiar la decisión hacia el cuidado de la salud. Recuerden, cada uno en el momento de la salud en el que se encuentre. Por eso es un análisis personal y una meta personal. Pequeños cambios posibles y perdurables. Gracias, Daniela. Ahora ya sabemos por dónde empezar, pero queremos saber un poco más porque supimos que vos hiciste un estudio respecto a todo lo que son hábitos de higiene en pandemia. Así que quisiéramos saber qué resultados te dieron esos estudios. Sí, Cecilia, así es. Hemos realizado un estudio para poder conocer cuáles son los hábitos de higiene de las personas en el medio de la pandemia y hemos encontrado gratamente que el 95% de las personas aumentó la frecuencia de lavado de manos. Fíjate otro dato también muy importante. Las personas, aunque conocían la técnica correcta de lavado de manos, antes de la pandemia, tan solo el 16% de las personas ponía en práctica la técnica correcta. Hoy ese porcentaje ha aumentado y ha llegado a un 80%, lo cual es muy bueno. De la misma manera, la utilización del pliegue del codo para toser o para estornudar ha aumentado en frecuencia hasta llegar a un 80%. Ahora, también aprovecho y planteo un desafío. Estos son hábitos sencillos que tienen que ver con la higiene y el desafío es que puedan perdurar posterior a la pandemia, ¿sí? Todos hemos aprendido y hemos hecho un énfasis importante en estos hábitos. El desafío entonces queda planteado, poder mantener los hábitos saludables durante toda nuestra vida. Gracias, Daniela, porque no solo aprendimos a cuidar nuestro organismo, sino ya sabemos por dónde empezar y qué pasa precisamente en esta pandemia. Así que gracias por toda esa información que compartiste con nosotros. Gracias por habernos acompañado esta noche también. Así que no solamente queremos agradecerle a Daniela, sino también agradecer a la Casa Editora Sudamericana que imprime estos libros preciosos. Este libro no lo habíamos presentado nunca, pero cuando me lo alcanzaron no quería dejar de presentarlo. Viva sin enfermedad, con una guía práctica para vivir con salud, dice. Así que bueno, la doctora Elisa Biazzi, ella presenta este libro, tiene distintas secciones, cada una con las distintas partes de nuestros sistemas en nuestro organismo para saber qué hacer para mejorar todo nuestro sistema, nuestra salud y todo. Así que Viva sin enfermedad es un excelente libro que podés tener en tu casa para poder empezar a mejorar y crear hábitos que mejoren la calidad de vida. Ahora, si vos querés saber cómo lo podés obtener y ingresaste ahora al programa, te invito a que ingreses a la página www.ipca.org.ar y ahí no solo vas a tener la oportunidad de contactarte con un consultor de salud, sino que vas a poder ver esta publicación y muchísimas más que vos vas a poder tener en tu hogar. Y ya llegamos a este tercer bloque de 5 que te prometemos que cada uno, así como los 2 profesionales que estuvieron ya, si te gustaron, te encantaron, no sabés lo que se viene. Para este tercer bloque hemos pensado que hemos tocado muchísimas cuestiones acerca de cómo mantener la salud en el cuerpo, pero nunca pensamos en lo que pasaba alrededor, la importancia de tener la salud financiera. ¿Cómo haces para administrarte de ahora en más cuando siga la pandemia y cuando con pocos
o muchos recursos, tenemos que aprender a administrarnos. Así que para este bloque le quiero dar la bienvenida al licenciado en Administración y Contador Público Nacional, al licenciado René Graf. René, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este sexto y último programa de Mucho Más Protegidos. Y queremos que vos nos dejes algunos consejos, algunos tips de cómo podemos hacer que las finanzas no se enfermen en tiempos de pandemia. Muy buenas noches, Cecilia, muy buenas noches para todos aquellos que están mirando este programa en esta noche. Quiero compartirles en muy breves minutos 3 ideas para que tus finanzas personales no te enfermen. Podrás estarte preguntando, ¿qué tiene que ver las finanzas y la salud? ¿Por qué alguien estaría hablando de finanzas personales en un programa como este? Pero quiero recordarte, seguramente habrás visto alguno de los programas anteriores y escuchaste hablar de ansiedad, de estrés, de angustia, todas emociones que debilitan nuestro sistema inmunológico y permiten la entrada a nuestro cuerpo de enfermedades como infecciones y otras. Es allí que muchas de esas emociones entran en juego precisamente a causa de que llevamos nuestras finanzas de manera desordenada, desorganizada o improvisada. Por eso estos 3 tips te van a ayudar a organizar tus finanzas y a poder dormir tranquilo. ¿Cuál es el primero? La registración. Nosotros tenemos que poder registrar todos nuestros ingresos y nuestros gastos. ¿Por qué? Esto nos va a permitir visualizar después adecuadamente en qué hemos gastado tanto la cantidad como la calidad de los gastos que hemos hecho y poder revisarlos, ver si estuvieron bien hechos, si debemos suprimirlos para la próxima vez o si debemos ampliar algunos gastos. ¿De qué forma podemos hacerlo? Bueno, hay 3 formas sencillas. Hoy, si tenés un celular y te gusta hacerlo de esa manera, hay muchas aplicaciones muy buenas, muy sencillas, gratuitas que puedes instalar en tu celular y que te van a ayudar a llevar adecuadamente tanto tus ingresos como tus gastos. También, si tenés una computadora, puedes hacerlo en una planilla de cálculo que es muy flexible y se adapta a cualquier necesidad. Y por último, si no estás tan familiarizado con la tecnología, puedes simplemente comprarte un cuadernito exclusivo como los que usan los chicos para la escuela primaria y allí registrar uno por uno todos tus ingresos y tus gastos. Vamos enseguida al segundo punto. Tiene que ver con la presupuestación. En realidad le podemos dar otro nombre que suene menos complicado como la planificación. ¿Qué es la planificación? Es exactamente lo opuesto a decir, bueno, lo compro y después veo cómo lo pago. Sabemos que decisiones como estas apresuradas pueden llevarnos después a distintas cantidades de problemas, como al no saber cómo pagarlo u otro tipo de problemas. Por eso es necesario que nosotros dividamos todos nuestros ingresos en los distintos rubros de un presupuesto familiar. ¿A qué me estoy refiriendo con rubros? Comida, perfumería, limpieza, los servicios, la luz, el agua, el gas, y también puede ser la ropa, la educación, la movilidad, algunos impuestos que haya que pagar. Todo esto tenemos que distribuirlo cuidadosamente. Pero podrías pensar en algún momento, ¿y cómo voy a hacer un presupuesto si nunca hice uno y no sé cómo hacerlo? Bueno, allí es donde te sirve de base lo que estuviste registrando durante 1, 2 o 3 meses anteriormente y te va a servir para elaborar tu primer presupuesto y después más adelante, si hace falta, hacer ajustes. ¿Qué más implica la noción de planificar? Significa que, como decíamos al principio, nosotros tenemos que planificar las compras y no hacerlas por impulso. Creo que todos, si echamos un vistazo en nuestro hogar, vamos a detectar enseguida cosas que compramos apresuradamente y tal vez ni siquiera nunca las usamos, o tal vez las usamos solo la primera vez por la emoción de haberla comprado. Eso significa que desperdiciamos dinero que podríamos haber utilizado con sabiduría para otra cosa. ¿Cómo planificamos nuestras compras? Podemos planificar nuestras comidas, ver, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros límites por mes y así no solo ahorrar tiempo cuando vamos al supermercado, sino evitar tentaciones innecesarias. ¿Qué más implica la planificación? Que nosotros podamos involucrar a nuestra familia. Todo lo que nosotros podamos consensuar con ellos y comunicar adecuadamente va a evitar posteriormente que haya roces, tensiones, amarguras o que alguien tenga que hacer de policía
de los gastos de la familia, porque al estar enterados todos, vamos a cuidar entre todos y va a ser mucho mejor. Te aconsejo dos cosas en este punto de la planificación. Primero, que dentro de los rubros de tu familia pongas uno para imprevistos, aunque sea pequeños, porque eso siempre llega. Y a veces, si no lo hemos tenido en cuenta antes, cuando llega el momento no sabemos de dónde sacar el dinero. Y el otro muy importante es que ganes mucho o ganes poco, siempre dediques un porcentaje de tus ingresos a tener ahorros. Esto te va a permitir, planificación mediante, llegar a objetivos más grandes, como ser una casa, la compra de un auto, un terreno, que si bien no los podemos adquirir con el sueldo de un mes o con los ingresos que por allí tengamos en un mes, si nosotros planificamos y dedicamos un monto adecuado mensualmente como ahorro, seguramente al paso de algún tiempo vamos a poder llegar. Y llegamos entonces al último punto, que es las prioridades. ¿Por qué tenemos que establecer prioridades? Porque seguramente los ingresos que tengamos, sean uno o dos o más, ¿no es cierto?, en nuestro hogar, no nos van a alcanzar siempre para todo lo que queremos todo el tiempo. Y vamos a tener que elegir, o como decía al principio, priorizar entre una cosa y otra. ¿Qué es más importante? Allí es donde cobra doble valor todavía lo que decíamos hoy, de involucrar a nuestra familia. Tengamos en cuenta que las prioridades son diferentes para distintos tipos de familia o para distintas etapas de la vida. Por ejemplo, si involucramos, como decíamos recién, a nuestros hijos, podemos preguntarle: ¿qué preferís? ¿Ir a un club para practicar un deporte? ¿O estudiar un idioma? ¿O aprender a tocar un instrumento musical? De esta manera, después no tendremos reclamos, porque son ellos mismos los que pudieron elegir. No es lo mismo, como decía recién, tener una familia con niños pequeños que niños en edad universitaria, o no tener hijos, o incluso vivir solo. Cada una de estas etapas nos obliga a redireccionar todos nuestros ingresos a las partes más necesarias, como puede ser si están estudiando en otra ciudad, un alquiler o fotocopias. Todos sabemos que los gastos se multiplican. A los niños pequeños dedicar más a la ropa, ya que ellos crecen rápidamente. Por último, te quiero dejar una perlita de la Biblia. Sí, de la Biblia, porque ahí hay mucho sobre finanzas también. Hechos 20:35 registra que es más feliz el que da que el que recibe. Por eso quiero invitarte hoy a que, al hacer tu presupuesto, al establecer tus prioridades como familia, puedan dedicar una pequeña partecita para ayudar a otros, para aquellos que están necesitando, especialmente en un momento tan difícil como este. Seguramente, como dice allí, vas a ser mucho más feliz. Muchísimas gracias, René, por cada uno de esos tips que nos dejaste súper prácticos. Mira, yo me los anoté porque son no solo prácticos, sino necesarios a tener en cuenta en estos tiempos. No solo de pandemia, no solo de cuarentena, no solo porque estamos confinados, sino que es importante tener al día nuestras finanzas personales. Registro de gastos, planificación de compras y gastos con un presupuesto, qué importante. Consensuar con la familia los gastos que vamos a hacer. Tener siempre, aunque tengamos un monto mínimo de ingreso, un monto chiquitito para ahorros. Y priorizar entre las cosas que queremos y las que necesitamos. Así que, René, muchas gracias por tomarte ese tiempo para estar con nosotros en este 6º programa y acompañarnos con esos consejos súper útiles que nos hacen mirar con optimismo que, aunque tengamos pocos ingresos o no, podemos ser los mayordomos de nuestras finanzas. Así que muchas gracias por eso, René. Así que bueno, y si vos estás en tu hogar y querés pensar cómo mirar las cosas con optimismo a pesar de que la economía no da un buen pronóstico, bueno, yo te digo que hay 2 libros que uno ya lo hemos visto, que te lo voy a mostrar y lo vamos a repasar juntos, pero este es nuevo, este no lo habíamos presentado. ¿Cómo vivir con optimismo? Y hay una frase que dice: sonríe que mañana será peor. ¡Auch! Esa frase que parece que es un común en la gente, este libro te enseña distintos tips y que hay que tener una mirada mucho más positiva para sonreír y saber que mañana puede estar mejor. Así que el libro Cómo vivir con optimismo, del autor Enrique Chaig. Y tengo el segundo libro, que ese sí ya lo conocés si nos venís viendo en los programas, Mente Positiva.
Cómo alcanzar la salud y el bienestar emocional del doctor Julián Melgoza, que nos estuvo acompañando en uno de los programas. Así que este tiene tips, consejos, tienes test. Este libro es muy bueno también. ¿Cómo podés conseguir este y el libro anterior? Vas a ingresar a www.ipca.org.ar. Un consultor de salud se va a poner en contacto con vos desde el lugar en donde estés, en cualquier punto del país. Un consultor te va a poder contactar y decirte cómo te pueden llegar uno o cualquiera de estos libros a tu casa. Y llegamos al cuarto bloque. Decime si cada uno de los profesionales que ya pasaron por este programa no te dejaron un montón de información que va a ser súper útil para empezar a aplicar. Y si hablamos de información útil, la nutrición de nuestro cuerpo no puede merecer un lugar menos importante. Para eso, invitamos a la licenciada en nutrición, Lizzy Kruse. Ella es licenciada en nutrición, es recibida en la Universidad de Buenos Aires e hizo una especialización en alimentación vegetariana y vegana. Ella trabaja desde hace algunos años en el ámbito educativo, hace educación alimentaria en escuelas y también atiende en consultorio. Así que le damos una muy bienvenida a este sexto programa de Mucho Más Protegidos a la licenciada Lizzy Kruse y estamos contentas de que ella nos acompañe esta noche para sacarnos una duda que venimos trayendo hace muchos programas, que lo escuchamos que los profesionales lo nombran, pero no sabemos todavía bien qué es. Lizzy, ¿será que nos podrás explicar qué es microbiota intestinal? Buenas noches para todos, es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Este es un tema que se está hablando, se está investigando mucho por la importancia y la influencia que tiene en nuestra salud. Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible, pero la verdad que es un tema que deberíamos dedicarle horas. Cuando hablamos de microbiota intestinal, por ahí es un término que no a todos nos puede sonar, pero seguramente hayan escuchado hablar sobre la flora intestinal. Nuestro cuerpo está tapizado por fuera y cubierto por dentro por microorganismos, principalmente por las bacterias. La mayor cantidad, las funciones y la diversidad de las bacterias principalmente están en el colon, ¿sí? En el intestino grueso. Por eso cuando hablamos de microbiota, en general nos referimos a la microbiota intestinal. En resumen, la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven con nosotros en nuestro intestino. Y tenemos entre 1 y 2 kilogramos. Por cada célula que tenemos hay 10 bacterias. Tenemos más bacterias que células. Gracias por todo lo que nos estás contando, nos estás resumiendo, pero en pocos minutos lo que es microbiota, un tema tan extenso. Entender que tenemos tantas bacterias en nuestro cuerpo, eso es un montón. Ahora, ¿cómo es esto que el intestino es el segundo cerebro en nuestro organismo? ¿Nos podrías explicar un poco más acerca de esto? Se dice que el intestino es el segundo cerebro, no solo porque posee su propio sistema nervioso entérico con más de 500 millones de neuronas, sino porque además manda señales continuamente al sistema nervioso central. Es una comunicación bidireccional que se la denomina eje intestino-cerebro. Estamos absolutamente conectados, cableados podríamos decir. Hay cables que son las neuronas que conectan el intestino con el cerebro. El cerebro actúa sobre las funciones gastrointestinales e inmunológicas y los microorganismos intestinales producen neurotransmisores que actúan sobre el cerebro, como por ejemplo la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, que es el neurotransmisor que nos da felicidad, que nos ayuda a descansar bien, y el 90% de la serotonina se produce en el intestino. La alteración de la microbiota, de estos bichitos que tenemos dentro de nuestro intestino, puede estar asociada a la patogénesis de trastornos neurológicos, de estrés, de autismo, de depresión, de enfermedades de Parkinson, Alzheimer, trastornos del estado de ánimo y dolor crónico. Como podemos ver, nuestras bacterias influyen en nuestra salud, en las funciones gastrointestinales, en las funciones fisiológicas, metabólicas, hasta en la toma de decisiones. Por eso siempre decimos que si nosotros cuidamos de las bacterias, ellas cuidarán de nosotros. Con todo esto que nos estás diciendo, nos estás llevando a pensar la importancia de cuidar algo que no vemos, pero que está.
O sea, gracias por todo. Pero tenemos que empezar a pensar y quiero que vos nos contestes. ¿Hay factores que pueden estar dañando nuestra microbiota intestinal? Y si los hay, ¿cuáles serían? Hay factores que hacen que nuestra microbiota se vea empobrecida, ya sea porque disminuyen el número de bacterias, la variedad de cepas, llevando a un desequilibrio que se lo conoce como disbiosis. Algunos factores del estilo de vida y de la alimentación que favorecen este desequilibrio, por ejemplo, son no realizar actividad física diariamente, no tener un buen descanso, el estrés, el aumento de partos prematuros y por cesárea, cuando la lactancia materna no es tan prolongada, el uso de sustancias tóxicas como el alcohol, las drogas, el tabaco, los antibióticos, los antiácidos que muchas veces nos automedicamos, el consumo de azúcar, de edulcorantes, de ultraprocesados, que son los alimentos que vienen dentro de paquetes generalmente, los pesticidas y podríamos seguir con el listado. Pero uno muy importante es la disminución del consumo de fibra. Como resultado de esta disbiosis, de este desequilibrio que tenemos en la microbiota, se produce un aumento de la permeabilidad intestinal. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a pasar sustancias que no tendrían que hacerlo. Y esto lleva a una sobreestimulación del sistema inmune. Y todo esto favorece a la aparición de muchas enfermedades, como por ejemplo alergias, diabetes, obesidad, problemas hepáticos, intestinales, algunos problemas neurodegenerativos, algunos tipos de cáncer, entre otras. Por eso, como podemos ver, nuestros hábitos están directamente relacionados con nuestra microbiota, trayendo algunas consecuencias. Lizzy, nos hablaste de una sobreestimulación del sistema inmunológico. Justamente es lo que no queremos hacer y lo que venimos aprendiendo todos los programas, que queremos tener al sistema inmune en óptimas condiciones. Ahora, la importancia de tener nuestra microbiota, de poder cuidarla, la verdad que sabemos que es importante, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Será que vos nos podés enseñar cómo podemos cuidarla o cómo podemos hacer para poder tener una buena microbiota intestinal? Bueno, para cuidar nuestra microbiota intestinal podemos incluir probióticos, que son microorganismos vivos que cuando son administrados de manera adecuada y en cantidades adecuadas producen un efecto benéfico en nuestra salud. Podemos consumirlos por medio de suplementos siempre con la guía de un profesional. Esto quiere decir sumar bichitos a los que ya tenemos en nuestro intestino. Se preguntarán por qué es importante consumir probióticos. Como recién les comentaba, cuando nuestra microbiota está empobrecida, de pasar de tener un gran ejército, se queda con un batallón con varias bajas y de esta forma queda menos protegido el intestino. Y lo que hacen los probióticos es ocupar temporalmente esos nichos o espacios vacíos que hay en el intestino. Otra cosa que podemos hacer es sumar alimentos fermentados que actualmente se están volviendo a utilizar, como el kefir, la kombucha, el chucrut, el kimchi, el tepache, los quesos y los vegetales fermentados, el yogur y hay muchos más. Y por último, algo que no nos pueden faltar son los prebióticos, el alimento de las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Las bacterias se alimentan a partir de la fibra que nosotros incorporamos con los alimentos. La fibra no se digiere en el intestino delgado, sino que pasa de largo hasta llegar al colon. Y ahí va a ser utilizado por las bacterias, que estas, en agradecimiento a este banquete que le dimos de alimentos, van a producir ciertas sustancias que nos hacen bien a nuestro intestino y a nuestra cabeza. Por eso decimos que es una relación simbiótica. Nosotros hacemos algo por ellas y ellas hacen algo por nosotros. Y la fibra, que es el alimento de nuestras bacterias, nosotros lo obtenemos a partir de las frutas, de las verduras, de los cereales integrales, de las legumbres. Por eso decimos que una alimentación basada en plantas es buena para nuestra salud y para nuestra microbiota. Y algo que no nos tenemos que olvidar es la variedad. Tenemos más de 3.000 bacterias esperando a ser alimentadas. Si todos los días comemos las mismas verduras, las mismas frutas y no comemos alimentos de estación, vamos a estar alimentando solo un sector de las bacterias. Por eso, recuerden que no somos lo que comemos, sino lo que le damos de comer a nuestras bacterias. Muchísimas gracias, Lizzy, por la forma profesional en la que explicaste cada uno de estos conceptos que nosotros los teníamos oído, pero una cosa es oídos y otra cosa es ahora saberlos. Gracias porque en pocos segundos resumiste un tema súper extenso que nos quitó el tiempo de poder ver alguna receta práctica.
Lizzy, gracias porque nos comentaste que vas a estar ahí contestando las preguntas, ayudando a la gente si tiene alguna duda acerca de este tema y cómo te podemos contactar. Gracias por las recetas al Instituto IPCA, que ingresen a la página de Instituto IPCA y ahí van a poder encontrar recetas para poder empezar a mantener esta microbiota intestinal saludable con probióticos y prebióticos como la licenciada nos estuvo enseñando. Y si vos querés saber algo más acerca de cómo podés tener alimentos saludables en tu casa preparándolos vos, pero no sabes cómo y decís durante esta cuarentena quiero aprender a hacer algo diferente para poder alimentarme bien yo y alimentar a mi familia, Recetas saludables para gente ocupada es un libro excelente para que en pocos minutos no solo puedas planificar tu alimentación de una forma saludable, sino que también puedas llevarlo a la práctica. Así que recetas saludables para gente ocupada con más de 100 recetas para poder tener en tu casa, con secciones, jugos, entradas, platos principales, postres, bueno, muchísimas cosas. Este libro nos encanta presentártelo para que vos también lo tengas en tu casa. ¿Y cómo lo vas a hacer para poderlo tener? Bueno, para poder tener este libro vas a ingresar a www.ipca.org.ar, te vas a poner en contacto, vas a decir en qué lugar estás y un consultor de salud, el que esté más cerca de tu casa, te va a decir no solo cómo llegar a tener este libro, sino también cómo poder empezar a tener un plan de salud para que vos mejores tu estilo de vida. Qué genial que ya llegamos a este quinto bloque, pero pasando por cada uno de los bloques profesionales de primera. Y así como te lo prometí desde el primer bloque, no vamos a cerrar para menos este sexto programa. Como nos preguntábamos cómo podemos hacer para aplicar todos los conceptos que ya veníamos trabajando, lo invitamos a él. Él se llama José Carlos Rando. Él es licenciado en teología, pero también es conferenciante internacional, que estuvo por distintos países de América y también estuvo por España dando distintas exposiciones de temas muy interesantes. Por eso no podía faltar para este cierre de ciclo. Vamos a invitarlo a él a darle una muy bienvenida a este sexto programa de Mucho Más Protegidos. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo para usted que nos está mirando. Los organizadores de este programa me han concedido el privilegio de presentar el último tema, el del cierre. ¿Qué puedo decirle que sea realmente importante para que más tarde lo recuerde? Bien, decidí seguir el ejemplo del maestro de los maestros, quien después de haber presentado la enseñanza más larga que se haya registrado, hizo el siguiente cierre, que leo en los últimos párrafos del Evangelio de San Mateo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y fue grande su ruina. Así como el gran maestro se refería a sus enseñanzas, nosotros también podemos referirnos a todo lo que hemos estado presentando en estos programas a lo largo de varias semanas. Pasaron por esta pantalla los profesionales que le hablaron de la salud física, mental y espiritual. Si usted no vio todos estos programas o no las recuerda, puede volver a verlas porque todavía están a su disposición en YouTube. Ahora bien, ¿qué hacer con todo lo que vio y oyó? Puede actuar sabiamente y poner en práctica todo lo aprendido, o puede dejarlo pasar y pronto perderlo en el olvido. Dejarlo pasar sería como edificar sobre la arena, a merced de la primera lluvia que se lleve todo. Pero si usted es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca,
repasará todas las enseñanzas y hará todo lo posible por ejecutarlas. Esto que parece tan simple es lo que todo el mundo hace, porque la gente se divide siempre en esos dos grupos. Los que solo ven y oyen distraídos y lo dejan pasar, y los otros, los que aprenden y ponen en práctica y logran resultados. Confío en que usted se encuentre entre las personas prudentes y sensatas. Pero quiero decirle algo más, algo todavía más importante. Un día, un niño le preguntó a su padre: «Papá, ¿qué cosa es un tranvía?». Hace medio siglo que los tranvías dejaron de circular en nuestro país, así que la pregunta era pertinente. Para ilustrarlo mejor, el padre buscó una foto y se la mostró. Después de ver los rieles, la carrocería y los pasajeros, el chico descubrió el artefacto que iba desde el techo hasta la catenaria, el cable del cual tomaba la corriente. Así que el chico dijo: «Ah, pero este tranvía se mueve por la fuerza que viene de arriba». Él sabía que el auto se movía por el motor que se alimentaba del combustible que estaba en el tanque, pero acababa de descubrir que el motor eléctrico, para poder funcionar, necesitaba tomar la corriente eléctrica que provenía del cable, que en este caso estaba arriba. Quiero sugerirle que nuestra vida es como el tranvía. Para poder funcionar necesita la fuerza que viene de arriba. Por supuesto, no me estoy refiriendo a ningún cable, sino a una fuerza que viene de mucho más arriba, una fuerza que procede del cielo. Hace muchos años, cuando vivíamos en la provincia de San Juan, con varias familias nos fuimos de picnic a la quebrada del Sonda, donde hay un gran parque que tiene un camino que se abre entre varios túneles de la montaña. Con un grupo más reducido, nos fuimos por ese camino, primero al sol. Luego el camino entró en un túnel absolutamente oscuro. Cuando ya no se veía la luz de atrás y todavía faltaba bastante para ver la luz de adelante, sentí que una manito se tomó de la mía. Toqué una cabecita y, sin saber quién era, dije: «¿Cómo te va, nenita?». La respuesta fue: «Yo no soy una nenita, soy un hombre». Reconocí la voz del varoncito. «Ah, sos vos, fulanito». Y seguimos tomados de la mano hasta que salimos a la luz al final del túnel. Ahí él se soltó y corrió con los otros chicos. Yo me quedé pensando: aquí hay un verdadero hombre, alguien sensato, prudente, que desde niño aprendió que en la parte más oscura del túnel hay que agarrarse de alguien más fuerte, más grande, a diferencia de otros que creen que pueden andar por la vida con su propia fuerza. Amigo, amiga, creo que usted está entendiendo el mensaje que quiero dejarle como cierre, como broche de oro de estos programas. En primer lugar, ponga en práctica todo lo que aprendió. Eso es actuar como el hombre prudente que edificó sobre la roca. Pero recuerde que eso que aprendió solo funcionará con la fuerza que viene de arriba. Y tenga en cuenta que en la parte oscura del túnel hay que agarrarse de alguien más grande y más fuerte. Con esta pandemia estamos transitando dentro de un túnel muy oscuro. Felizmente tenemos la gran posibilidad de aferrarnos al Todopoderoso. Le recomiendo que lo haga. No porque yo lo haya leído en algún lado, sino porque ha sido mi experiencia a lo largo de los túneles negros que tuve que enfrentar a lo largo de toda mi vida. Y el Todopoderoso no está lejos, está tan cerca como yo lo estaba de aquel niño que se tomó de mi mano. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, Carlos, por esas ilustraciones que nos presentaste, por esa historia, por esa forma práctica de hacernos ver que esta pandemia pareciera un túnel oscuro, pero que en realidad hay que pasarlo porque hay algo mucho mejor después de todo esto, que la importancia de apropiarse de los conceptos, de aprender, de ponerlo en práctica.
y lograr también resultados a partir de eso. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, en este último bloque de este último programa de Mucho Más Protegidos. Así que quiero decirte a vos que estás del otro lado, que nos estuviste acompañando programa a programa, que si tenés alguna duda, alguna incertidumbre acerca del futuro, este libro es muy bueno porque se llama El misterio de la profecía. Estos dos autores espectaculares, Mark Finlay y Loren Wade, son dos conferenciantes internacionales con experiencias en escrituras de libros, en experiencias también. Impresionante la manera que tienen de explicar lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro, que no es algo nuevo, novedoso, digamos, sino que podemos tener la certeza de que podemos estar mucho mejor después de cada uno de los desafíos que pasamos. Bueno, el misterio de la profecía. Así que te invito a conseguirlo como los otros libros a través de un consultor de salud, ingresando a la página de www.ipca.org.ar. Ahí puedes contactarte con los consultores de salud y ellos recomendarte cómo cada uno de estos libros van a llegar a tu casa. Así que bueno, nos tenemos que despedir. Y esta despedida es distinta a las anteriores justamente porque te contaba que es el último programa de esta serie de Mucho Más Protegidos, que empezó siendo un programa, la idea era un bloque solo, un solo programa, y terminó siendo 6 porque vos que estás del otro lado nos estuviste acompañando y diciendo que querías saber un poco más acerca de cómo estar mucho más protegidos. No solo te quiero agradecer a vos y ahora te voy a contar cómo vamos a poder seguir todos en contacto, sino que le quiero agradecer a cada uno de los profesionales que pasaron por estos 6 programas. También recordar a las instituciones que apoyaron el desarrollo de este programa, el Instituto Vida y Consultores Asociados de Argentina, a la Clínica Adventista de Belgrano, al Sanatorio Adventista del Plata, a Salud Más Misión, que nunca te conté de ellos, pero es un grupo de profesionales del área de salud voluntarios, Universidad Adventista del Plata, la Asociación Casa Editora Sudamericana, la Fundación Íntegra en Los Pámpanos en Mendoza, Vida Sana, el Instituto Superior Adventista en Misiones y el programa Una Luz en el Camino. No quiero dejar de agradecerle al director de nuestro programa, a cada una de las cámaras, a los productores, a los que nos acompañaron durante el desarrollo, a los editores. Hay mucha gente trabajando atrás, aunque parezca un programa sencillo, para poder hacer llegar a cada uno de ustedes los consejos que no solo mejoren nuestros hábitos durante la pandemia, sino que logremos mantener un estilo de vida saludable que trascienda esta época de cuarentena. Así que no solo agradecimiento, sino decirte a vos que estuviste acompañándonos del otro lado, que si te gustó el programa, le pongas me gusta, lo compartas con la gente que quieras, que sabés que podés seguir en contacto con la institución. ¿Cómo? A través de las redes sociales. Vas a entrar a www.ipca.org.ar. Ahí vas a poder tener información, contacto personal con los consultores de salud y con la fundación, con la institución propiamente dicha, pero también a través del Facebook y del Instagram como institutovida.ar. ¿Algo más que me esté olvidando? Seguramente, pero quiero dejarte un saludo enorme. Y decirte que si querés ver cada uno de los programas, van a estar disponibles en Facebook y también en YouTube. Eso no me quería olvidar, no quería dejar de despedirme de ustedes sin antes agradecerle con un cálido abrazo, sus saludos, sus palabras de aliento a que este programa continuara, pero es un ciclo y ustedes van a poder seguir en contacto a través de las redes sociales. Así que un abrazo grande a cada uno de ustedes. Espero que cada uno de estos consejos no sean solos consejos y tips aislados, sino que nos ayuden a mantener un estilo de vida saludable. Un abrazo grande, que tengan una muy buena noche.